El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC. Bienvenidos, mis estimados alumnos, público en general, a otro nuevo encuentro de Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario, con Carla, que está ya de regreso, y quien les habla, Luis Manuel Marcano. Hoy tenemos, Carla, un invitado de lujo y especial, muy especial. ¿Quién será, Carla? A ver. Muy especial, ¿verdad? Y además alguien con quien tú tienes un cariño, hay un lazo formado. Y tenemos a Nelson Chiti Larroch, que es político, escritor y abogado venezolano. Nelson ha sido diputado en el Congreso Nacional de Venezuela. Actualmente es jefe de cátedra en la Universidad Central de Venezuela y es un abogado que se ha especializado en su carrera en temas de política internacional y de derechos de las comunidades europeas. Nelson, es un gusto enorme que estés con nosotros. Muy bienvenido. Bienvenido, querido profesor y amigo Nelson Chiti Larroch. Pues muchísimas gracias por la gentileza que constituye la invitación y además por esa generosa presentación que ha hecho la señorita Carla, que es una belleza, además. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Mira, Me voy a ver más colorada. Hoy vamos a hablar de un tema para nuestros estudiantes que siempre ven este programa como un instrumento para completar su formación jurídica, que es el tema de los derechos humanos. Por ahí hay algunos investigadores, historiadores, que han dicho que si acumulamos todo el tiempo del siglo XX, solo encontraríamos 27 minutos de paz, ¿no? Severamente grave. Y además, dentro de todo esos momentos de violencia, la violación de los derechos humanos ha estado en el tejido de la comunidad internacional. Esto, Nelson, que nosotros llamamos derechos humanos. Hoy en día en América Latina, ¿cómo te parece a ti el panorama de los derechos humanos, no solamente en América Latina, sino en el mundo? Pues, ¿qué me puedes comentar al respecto? Pues yo creo que el asunto hay que verlo en una doble perspectiva. Lo estratégico y lo, vamos a decirlo así, actual. Yo creo que el gran hallazgo y la gran posibilidad de confirmarse, afirmarse de toda una civilización, que es esa que se origina en Grecia y luego va a Roma y luego va a Europa y luego al mundo, es precisamente el de los derechos humanos. Esto ha recorrido por siglos un camino que no ha sido fácil. Pero después de la Segunda Guerra Mundial pudimos ver cómo el mundo pareció tomar conciencia de la significación, el alcance, la estatura, el peso que significan los derechos humanos. Conceptualmente se organizó el mundo sobre la base de esos derechos. Ya tú sabes, seguramente habrás recordado con tus alumnos, internacionalistas como eres, lo que constituyó la Carta de los Derechos Humanos y Ciudadanos, aquella de diciembre de 1948. Pero luego, en distintas instancias que organizan a los países que trabajan con ellos, se ha venido incorporando los derechos humanos. Y no solo desde el punto de vista de la mera mención, sino de toda una organización llamada a asegurar su cumplimiento. Hay hoy en día una Corte Europea, hay una Corte en América Latina, hay además en el mundo toda una experiencia que se mueve en torno a eso. Claro, que no significa que no haya lo que lamentablemente estamos constatando y muy a menudo, tú lo decías, infracciones, transgresiones, violaciones. Pero quería con esto señalar, el mundo ya sabe qué es el hombre, el ser humano, la dignidad de la persona humana.
no solo lo sabe, se ha obligado frente a eso. Tenemos todo lo que es el Jus Cogens, que incluye, que incorpora allí elementos que no son necesariamente, digamos, que no requieren que sean llevados a un texto y codificado, sino que estando en el conocimiento de los distintos gobiernos debe ser seguido, y entre ellos aquellos que tienen que ver esos aspectos pues con el derecho a la vida. Hoy en día tienes a Ferrajoli y toda una corriente, el neoconstitucionalismo, hablando de lo que significan los derechos humanos. Y sin lugar a dudas, eso es un avance notable entre lo que era antes de la guerra, pues la consideración del ser humano, del Estado y de los derechos sociales, y lo que ha venido evolucionando subsiguientemente. Ahora, sin embargo, ciertamente no vivimos el mejor momento. La guerra pareciera estar en el ADN del ser humano. Esto que está pasando en Ucrania es brutal. Pero cuando tú ves lo que pasa en Nigeria, donde cada día asesinan cristianos bajo la impasividad del Estado nigeriano. Pero además, si te metes un poquito más en África, el asunto es todavía más grave, porque no solo ya es el Islam el que con su anacronismo y su fanatismo persigue a todos aquellos que no, digamos, están pensando como ellos en su divinidad y en los términos de la compartirla, sino que además se ha convertido en algo que ya Occidente no protege, que ya no está en el discurso de la gente que la promovía. Y esto es sumamente grave. En resumen, los derechos humanos llegaron para quedarse, sí, pero su defensa todavía exhibe carencias y falencias importantes. De allí pues que estemos frente a eso, debamos estar siempre alertas. Y la humanidad vive, Carla y Nelson, una suerte de mito de Sísifo, ¿no? Estamos llevando la roca, y cuando creemos que esa roca de la libertad, de los derechos humanos, de las defensas, digamos, de la sociedad civil, ya está llegando al final, se nos vienen las rocas hacia atrás. Ese 11 de septiembre del 2001, por cierto, el mismo día que hubo el ataque a las Torres Gemelas, que se firma aquella Carta Democrática Interamericana, creíamos que la democracia ya había llegado para quedarse. Nelson, ¿quién le pone el cascabel al gato, Carla? Ese es un dicho que tenemos nosotros en Venezuela. ¿Cómo hacemos para solucionar este problema grave de la falta de democracia en el sistema de Naciones Unidas, con ese veto que también hace bastante daño? Las superpotencias negocian con los tiranos y los pueblos quedan sumergidos en la miseria. ¿Qué es lo que va a pasar, según tu opinión, con este tema de los derechos humanos, en donde hay mucho estudio, mucha sistematización, como tú lo dijiste, muchos autores, hay mucha doctrina, pero hay poca voluntad de los estados y de las personas? Yo creo que primero que todo hay que advertir que la obsolescencia parece tocar la puerta de aquello que se construyó, de aquel castillo que hicimos todos después de la Segunda Guerra Mundial. Mucho de eso debe ser revisado, está obsoleto, periclitado. Y yo creo que es importante que nos dispongamos a revisar esa organización y nos dispongamos igualmente a revisar la normación con la cual el mundo ha vivido después de la Segunda Guerra Mundial. Pero quiero decirte que tengo una preocupación, y es que hemos venido banalizando la significación que puede tener la guerra nuclear. Ajá.
Oye, y estamos hablando del Armagedón, estamos hablando del Apocalipsis. Ahora yo veo que la gente se refiere a eso con levedad. Yo no creo que ese sujeto Putin ande faroleando. Cuidado con ese elemento. Pero tú recordarás aquella novela maravillosa de Bárbara Tuchman, La marcha a la locura. Cuidado, que el ser humano a veces toma caminos que no resistirían seriamente un análisis sobrio y racional, pero lo toma y lo lleva a cabo y lo empuja y quién sabe qué pueda estar. A mí me alarmó mucho que los gobiernos de Polonia y Finlandia hoy recomendaron a sus habitantes el uso de yodo para disminuir los efectos de la radiación. O sea que el tema de Putin va caminando, ¿no? Y eso es terrible porque sería, digamos, la cúspide de la violación de derechos humanos en lo que nosotros conocemos hasta ahora, como tú dijiste, el Armagedón. Exactamente, pero yo creo que es más grave, no creo que sea un tema de un poquito de yodo. Yo creo que la humanidad se juega. Hay una frase de Sartre que siempre viene a mi memoria cuando tocamos el tema, digamos, de la guerra nuclear. Él la produce en ocasión de Hiroshima y Nagasaki, allá en el 45. Y dice, hacía falta que la humanidad fuera puesta en posesión de su muerte. Hasta ahora no sabíamos de dónde veníamos y hacia dónde íbamos. En términos sencillos, lo que quiero decir es que la humanidad puede suicidarse con un hombre como Putin. Él como miembro de la humanidad y no precisamente en representación de toda ella. Pero el gatillo en el dedo nuclear está allí y me preocupa mucho, debo confesar. Pero además la paz en el mundo, la paz es tan difícil como la conformidad de todos los seres humanos. La igualdad, un objetivo que siempre hemos pretendido, hemos querido, hemos aspirado, deseado, por lo que se ha trabajado, todavía exhibe muchas falencias. La libertad, nos preguntamos hasta dónde somos libres cuando hay gente, tú lo decías hace un rato, ahí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que pueden accionar un botoncito y vetar cualquier cosa y mantener situaciones que son irracionales, insostenibles, ilegítimas, inmorales, como es lo que está pasando con Rusia, pero pasó hace poco en el Medio Oriente y pasa con China continuamente. China es un caso que hay que estudiar con mucho cuidado. China siempre ha sido una ambición imperial, siempre. Ha querido ir más allá. Y culturalmente hablando, China no está occidentalizada. Y cuando digo esto me refiero a que los derechos humanos en China no tienen la significación ni la constitucionalidad, no les importa eso. Allá hay un acatamiento, un respeto, una fascinación y además una resignación frente al poder lamentable y pesada y gravosa. Mira lo que han hecho con Hong Kong. Y además no lo esconden. Hay que solo recordar lo que pasó en Tiananmen y cómo ante todo el mundo pues asesinaron a decenas de miles, digamos, sin parpadear ni un momento. Pero además, en consecuencia, esa rivalidad que tiene China, esa rivalidad que tiene Rusia, no olvidemos los violadores de derechos humanos que son los países islámicos. Eso que acontece en Irán. Oye, que por cierto,
vaya un saludo respetuoso de parte nuestra hacia la mujer iraní que está fajada en este momento en un duelo de voluntades, en inferioridad de condiciones, sí, pero mostrando que quiere ser libre, quiere determinar su vida en su discernimiento y en su responsabilidad, y no que por el hecho simplemente de nacer fémina o pertenecer a un país como este, ya le haya sido marcado el sendero de su vida con opacidad y sin respeto. Interesante. Nelson, yo agradezco la reflexión, por cierto, como mujer debo hacerlo. Y preguntarte, Nelson, vemos estas situaciones, vemos estos que no son situaciones tan aisladas, son países, naciones importantes, un porcentaje importante de la humanidad vive sin esta garantización de derechos humanos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo proteger a las personas que viven en ese país? ¿Cómo colaborar? Porque la dignidad es como un cubo Rubik perfecto, la dignidad humana. Debe tener absolutamente todos sus derechos garantizados, de otra manera no es la dignidad humana propiamente tal. Entonces, ¿qué hacer? Esto lo preguntan muchísimo los alumnos en la universidad, porque desde la teoría tenemos instituciones, declaraciones, pero ¿qué pasa cuando uno ve estas situaciones reales? Mira, yo creo que la única manera de defender la verdad es primero que todo comprometido con ella. Ahora no podemos decir lo que hay que decir y luego quedarnos callados cuando alguien zapatea frente a nosotros. Entonces, la libertad tiene un costo. Ese costo hay quienes están dispuestos a pagarlo como están ahorita en este momento esos iraníes, esas damas, esas mujeres de Irán. Pero como en otros momentos, otros países, otras sociedades estuvieron dispuestos igualmente a, digamos, sacrificarse. Hay una frase de Camus que me viene a la memoria a propósito de este intercambio con Luis y con Carla. Y es la siguiente: una razón para vivir puede ser al mismo tiempo una excelente justificación para morir. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, hay que sostener lo que es la verdad, pues comprometido con ella. ¿Es probable que te quiten la vida? Pues sí. Tampoco era que vivías antes con dignidad. Y la Sí. comunidad internacional, Nelson, porque vemos mujeres, ¿verdad? En Europa muchas reconocidas se están cortando el pelo, hay toda una campaña en apoyo, ¿verdad? Pero pareciera ser débil aún, ¿verdad? Porque sigue la violación constante. Débil, y además tenemos que irnos un minutico por allá, por eso que es la soberanía de los estados. Entonces, ahí hasta la frontera llegamos. Y bueno, a veces incluso no dejan ni siquiera la comunicación de internet, como ha pasado precisamente en Irán, en otros países. De manera que todo quede dentro y, digamos, más que protegido, oculto en el ejercicio de la soberanía, que a mi juicio, sin embargo, ha cambiado, como lo evidenció todo este proceso de la Unión Europea, como en 2005 también pasó cuando estaba, digamos, el Kofi Annan allá en la Secretaría de Naciones Unidas, y con aquello de la responsabilidad, RU2, pues no. O sea, tenemos responsabilidad frente a los seres humanos que sufren más allá de lo que es
los límites de la soberanía, hasta dónde la injerencia puede legitimarse, hasta dónde podemos más bien privilegiar el deber, digamos, de proteger al débil o de todo aquello que saltó y se constituyó en parámetros de la civilización, pues todos los acuerdos de Ginebra con relación a la guerra y el trato, digamos, a las poblaciones civiles e incluso a los propios caídos o a los heridos, etcétera. ¿Hasta dónde realmente podemos hacer eso, tomando en cuenta que continúa la soberanía convertida en una especie de alfil en la gran diagonal de la organización y del orden internacional? Y esa debería cuestionar, disculpa Nelson, porque me parece tan interesante porque además partimos hablando de la democratización del sistema en la ONU, entonces todo va muy hilado. Y este alfil de la soberanía, ¿te parece a ti es una pieza que debería mantenerse con tal importancia en el tablero? Mira, yo creo que ese gesto, por cierto, muy relacionado a los cancilleres de Francia y de Italia con Kofi Annan en 2005, la responsabilidad de proteger. Oye, eso fue un gesto significativo, importante, en una dirección que es muy difícil. Porque los estados cuidan todo, pero primero que todo a ellos mismos, su soberanía. Los Estados Unidos no aceptan la Corte Penal Internacional porque, en fin, no se adhieren, a pesar de que ellos hablan de los derechos humanos, porque ellos pueden estar envueltos en situaciones en las que, digamos, puedan ser objeto de cuestionamiento, porque todas las potencias en mayor o menor medida vienen violando los derechos humanos. Todas, sin excepción. Y en consecuencia nos preguntamos hasta dónde la estructura que tiene hoy el orden institucional está ceñido, digamos, a la soberanía, o hasta dónde igualmente concurren y hay una especie de forcejeo allí los parámetros, los referentes de la Organización Social Internacional, y entre ellos aquellos que protegen al ser humano, aquellos que, digamos, continuamente reivindican sus derechos, y aquellos que en definitiva piensan que no hay persona sin dignidad de la persona humana. Es una pregunta frente a todo este pandemonio y todo esta entropía que está en la comunidad internacional, a pesar de que, fíjate, el informe de seguridad de la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas que sacó esta responsabilidad de proteger, sigue siendo una soft law, pues no es un elemento vinculante o, como dices tú, es muy difícil porque los estados buscan sus intereses. Yo te hago una pregunta. Eso, ¿es posible un gobierno mundial que, así como la Liga de Naciones tuvo que ser reformada por una guerra, ¿no? Vino la guerra y bueno, vino la reforma de ese sistema internacional de verdaderamente un nuevo orden mundial? Dicen que después que cayó la ex Unión Soviética se inició un nuevo orden mundial. Yo no creo, yo creo más bien que hubo una reformulación del orden que estaba, pero sigue el orden de la política de poder de las naciones, de ese realismo político. ¿Tú no crees que tal vez si se da esta guerra, que ya está la guerra, pero que se da un avance de la guerra y pasa en el mundo algo terrible, se reformule el sistema internacional y se oriente hacia la conformación de un gobierno mundial en donde se traten de establecer los regímenes internacionales necesarios y la fuerza suficiente para dar a respetar ese derecho de los derechos humanos que hasta ahora está en tratados, doctrina, jurisprudencia, en sistematizaciones conceptuales, pero no
se ha hecho vida en el tejido de la comunidad internacional? Mira, cuando te escucho me pregunto si el hombre es bueno. Hasta allá me voy, señorita Carla. Hasta allá me voy. A los viejos diálogos y, digamos, a las discusiones que se han dado sobre si el hombre realmente fue hecho a la imagen y semejanza del Señor o si el hombre es el egoísta esa que nos describe Job, además en el clásico del Leviatán, lobo de todos los hombres, lupo homini lupo. Y en consecuencia ambicioso, brutal, crudo. El hombre exhibe, también provoca recordar a Dostoyevsky. En su corazón parece que se alojaran Dios y el diablo, el bien y el mal. Entonces a veces vemos cosas maravillosas que nos tocan el espíritu. Cuando tú haces la lectura de lo que fue la vida de Teresa de Calcuta o el mismo Nelson Mandela, ¿cómo pudo ese hombre vivir sin odiar? Sin salir y luego ocupar ante sus enemigos una posición que le hubiera permitido, digamos, pasarles una cuenta pesada. Cuando vemos que el hombre hace cosas buenas, nos preguntamos hasta dónde serán suficientes para que el otro lado de ese hombre, digamos, sea en alguna forma compensado y superado. Hace poco, con motivo de lo de Ucrania, yo escribí un artículo que llamé Del suicidio y otras opciones. Pues me refería a que no estamos tomando suficientemente en serio lo que está pasando en Ucrania. Todavía estamos pensando en el Mundial de Qatar. Todavía cada país parece pues estar atendiendo lo suyo. Pero en cualquier momento podemos ser llevados, digamos, a una circunstancia trágica común a todos, sin diferencia de ningún tipo, ni de latitud, ni de raza, ni de lengua, ni de religión. Yo también leía a Primo Levi, que tú seguramente habrás revisado. Ese es tu nombre. Les recomiendo leer eso. Porque fíjense ustedes, hay un giro en la humanidad actual muy peligroso hacia un individualismo y un relativismo de todo. Entonces nada es enteramente porque basta que a alguien no le parezca para que aquello, digamos, se tambalee o pierda entidad o pierda significación, alcance, radiación, yo diría ascendiente. Entonces, la globalización unió mucho al mundo. No podemos negar que el mundo de ahora está mucho más comunicado, mucho más relacionado, interdependen unos de otros muchísimo más. Entonces, ciertamente, la soberanía ha cedido espacios, o si lo prefieres tú, de acuerdo al derecho comunitario europeo, hay un replanteamiento de la relación de poder y competencia en la que es soberano también aquel Estado que decide participar con otros de una estructura que determina competencias a las cuales ese Estado tiene que someterse, tiene que sujetarse y a todos los significados que significa esa experiencia, por lo demás largamente positiva, véase por donde se vea. Pero como pasa con el ser humano, cuestionada ya. Eso de... Y ahí es que volvemos al tema del ser humano. ¿Qué razones tenían los ingleses? Oye, que se beneficiaban tanto
de la Unión Europea para el Brexit. En realidad, y cuando se han hecho estudios, te sorprende encontrar razones que no parecen tener, digamos, la entidad como para haber explicado y sustentado una decisión como esa. Pero allí está, allí se produjo. El ICI, es que no, es impresionante el deleterio y pernicioso efecto que ha venido teniendo el anacronismo islámico. El yihad. Eso de que si yo no comparto contigo, pues yo soy un infiel y eventualmente puedo ser, digamos, considerado como un enemigo. No es una tontería, mira, lo que está pasando en Turquía. Hay que ver aquello que construyó aquel hombre en el que podían coexistir unos y otros, en Siria mismo. Bueno, todo eso parece estar hoy en día en jaque y de nuevo, digamos, la pretensión de una identidad que se impone sobre los demás parece estar caracterizando el giro que da el mundo. Excelente. Bueno, mira, Nelson, estamos llegando al final de este breve programa que toda la semana hacemos para nuestros estudiantes. Da la coincidencia de que Carla y yo hacemos derechos humanos. Tienes tu micrófono apagado, Carla. Carla y yo hacemos derechos humanos también, dictamos esa clase y es bastante apasionante. Muchas preguntas de los estudiantes con respecto al tema de la universalización de los derechos humanos, la universalidad de los derechos humanos. Así que vamos a tener que hacer otro programa. Muchas gracias por habernos acompañado, mi querido Nelson, mi profesor y amigo. Gracias, Carla, otra vez por estar por compartir este espacio tan interesante e importante para nuestros estudiantes, que es el centro y la razón de por qué estamos acá. Y damos gracias a Aldo Morales y a María José Vázquez, la Dirección de Comunicaciones, que gracias a ellos este programa llega a todos ustedes. Así que hasta la próxima semana. Muchas gracias, Nelson, gracias a todos. Oye, yo quería decir, cuando estaba con el micrófono apagado, que claro, excelente creo que el razonamiento, pero es agobiante. O sea, el diagnóstico es bastante preocupante para las generaciones futuras, para nosotros mismos seguramente, por cómo se ve la cosa. Pero cabe preguntarse, perdona Carla, generaciones futuras. Hay futuro, hay porvenir. Hoy lo que es una... Dios tiene el control, esperemos que sí. Se va el tiempo. Yo también espero que sí. Nelson, nos volvemos a juntar sin duda. Así es. Estamos tomando más temas. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias, querido Nelson, gracias, Carla, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, cariños. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC.